Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Este es el vídeo de mayo, la lectura astroenergética de este mes, de lo que queda de este mes y principios de junio. Y voy a repasar un poquito lo que ha sido la energía desde la pasada luna llena en el signo de Escorpio para que podamos dar pie a las energías que están en el momento presente y que se pueda también dar como un poquito de claridad sobre lo que ha estado pasando en el cielo en estas últimas semanas. Bueno, como siempre, voy a compartir pantalla para quien quiera ir familiarizándose con la astrología, con los aspectos, ¿vale? Y bueno, así también me es más fácil a mí ver también, ¿no? Cómo para poder ir explicando los aspectos. Entonces, bueno, aquí tenéis la carta del día 12 de la luna llena en el signo de Escorpio del día 12. ¿Vale? Ya estoy hablando de esa lunación en el vídeo anterior, ¿vale? Pero quería repasar algo también, ¿no? Ya que, bueno, he tenido como varios comentarios de personas que me han escrito para confirmarme esto, ¿no? La intensidad y la fuerza, ¿no? Con la que se ha podido sentir esta luna llena y también algunas conclusiones que han tenido que tienen que ver mucho con cuál fue la energía, ¿no? Y cuál está siendo todavía la energía de esta luna llena. Entonces, bueno, aquí tenéis la luna llena del día 12 fue en el signo de Escorpio en el grado 22. Por lo tanto, personas que tengáis en signos fijos el grado 22, habréis vivido con mucha fuerza esta luna llena que sin duda marcaba una liberación. Eso es esa sería la palabra que podría representar con mucha, no sé, como a la perfección lo que simbolizaba esta luna llena. Pero bueno, como ya sabéis, toda luna llena marca un final, un cierre, ¿no? Una liberación también, pero esta sin duda marcaba con mucha fuerza un corte, una liberación y un soltar de una manera casi inexplicable, ¿no? Porque formaba parte de esta lunación el planeta Urano. Con lo cual, estas personas, ¿no? que me habéis contado esto, ha sido muy revelador. Sin duda también, por ejemplo, en mí, en primera persona, también lo he vivido así. Ha sido como un soltar muy expansivo, incluso como de muchas capas profundas, ya que Escorpio es el signo de la profundidad y también de la oscuridad, ¿no? De liberación de muchos miedos atrapados, muchos patrones inconscientes que estaban adheridos a las entrañas, ¿vale? Entonces, ha sido como también el realmente liberar muchas líneas de tiempo que estaban como tratando de manifestarse porque seguíamos anclados a estos patrones del pasado, ¿no? Que éramos totalmente inconscientes, ¿no? Que estaban como todavía alrededor de nuestra energía, de nuestro campo cuántico y tenía mucho que ver con esto, ¿no? Con temas anclados que no tenían, que podían incluso no ser de esta vida o estar muy anclados en la infancia o incluso ser patrones heredados desde lo familiar, desde el transgeneracional. Y eso lo que ha traído es una purificación del inconsciente y también una limpieza del transgeneracional muy fuerte y muy potente, que esto lo que hace es que
al hacer esta limpieza, ¿no?, del cuántico, lo que hace es que las cosas y los eventos que estaban como alrededor, a punto, ¿no?, o preparados para manifestarse, que tienen que ver con una nueva versión de nosotros mismos, ¿no?, hacia la que quizás estábamos tratando ¿no?, de entrar en esa coherencia, bueno, que de repente empiecen a pasar cosas y se empiecen a aparecer, pues eso, ¿no?, señales o que realmente comiencen a aparecer esas oportunidades. Entonces, bueno, vamos a ver durante este mes, ¿no?, qué va sucediendo, qué cositas vais notando que están empezando a aparecer nuevas. Me gustaría que pudierais comentar, ¿no?, cuál ha sido vuestra experiencia y también, ¿no?, si habéis empezado a recibir, pues esto, ¿no?, nuevas informaciones o nuevas revelaciones. Dicho esto, también, como comentaba, o sea, este mes de mayo, Mercurio iba a estar muy activo, a diferencia del mes anterior, que era más Venus, ¿no?, la parte de el valor propio, de trabajar con el amor personal, ¿no?, el amor propio, el cómo me valoro a mí misma, qué es lo que me va bien, ¿no?, aquí y ahora, y cómo diseñar mi realidad en base a, ¿no?, a ese respeto hacia una misma y también cómo construir mi realidad en base a lo que valoro ahora mismo, ¿no?, cuáles son esos temas, ¿no?, importantes en mi vida que han de estar presentes y cuáles ya no, ¿no? Entonces, este mes ha sido Mercurio el que ha estado como haciendo aspectos bastante importantes y que han tenido que ver mucho con nuestra mente. Entonces, bueno, Mercurio entró en Tauro el día 10 de mayo y ya mañana va a cambiar de signo al signo de Géminis. Entonces, bueno, durante este mes Mercurio ha estado en un signo de tierra, con lo cual probablemente habréis notado quizás como alguna especie de bueno, de que quizás las cosas se procesaban de una manera más lenta, o tal vez que vuestros pensamientos, ¿no?, os costaba un poco más procesar o que queríais tomaros las cosas un poco más con la calma, y que necesitabais observar más y quizás, pues bueno, pensar las cosas mucho más antes ¿no?, de pasar a la acción, ¿no? A diferencia del mes anterior que Mercurio estuvo en signo de Aries, ¿no? Y quizás había como una prisa ahí, pero bueno, como estuvo retrogradando y tal, había una prisa, pero en el fondo no se podía ir a prisa, ¿no? Deprisa, ¿no? Entonces, bueno, durante este mes de mayo, bueno, pues quizás habéis tenido como ¿no?, esos momentos de quizás comenzar a saborear más las cosas, ¿no? Aprender más con la calma, quizás tomaros el tiempo necesario para comprender, ¿no?, lo que está sucediendo o hacia dónde queréis comenzar a moveros o qué cosas queréis cambiar y cómo hacerlo de una manera más pragmática y más pausada, ¿no? Sin que sea algo tan brusco, ¿no? Aunque esta luna llena os haya podido mover, pero era importante eso, el tomar el tiempo necesario eh, que cada persona necesitaba para ir procesando toda esa liberación, ¿no?, que se ha estado produciendo, bueno, pues desde antes incluso de la luna llena. Mercurio el día 7 de mayo hizo una conjunción a Quirón, con lo cual, bueno, lo menciono aquí para quienes queráis hacer una reflexión sobre qué estuvo activo sobre esos días y bueno, para ver, ¿no? Quizás a lo mejor el daros cuenta de que había algo en vuestra forma de pensar o en vuestra forma quizás de comunicar que queríais cambiar,
¿vale? Y a lo largo del resto del mes que ha estado haciendo, por ejemplo, el día 12, incluso el día de la luna llena, Mercurio estaba en cuadratura con Plutón, ¿vale? Y esto también nos puede haber traído como una incisión, ¿no? Algo incisivo en vuestra mente, ¿no? Que bueno, que quizás era como un darse cuenta de que había algo que había que cambiar y que ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Como que quizás a lo mejor darse cuenta de algún hábito, ¿no? Que no es saludable para uno mismo y que junto con la luna llena, el darse cuenta de que ese hábito no puede seguir adelante ya. Entonces, cortar por lo sano, ¿no? Es como decir, vale, pues por ejemplo, voy a dejar el café, ¿no? Voy a dejar el tabaco o voy a dejar de ver series Netflix a estas horas y me voy a dedicar a leer, o voy a tomarme este horario de levantarme más temprano antes de ponerme en la vida con los hijos, por ejemplo, y tener esos momentos para meditar y estar conmigo mismo. No sé cómo cada persona lo haya visto, pero quizás aquí hubo una claridad bastante importante. ¿Vale? Espero que podáis encontrar eh, esto, ¿no? El momento y las acciones consecuentes en base a esa iluminación, ¿no? Que las podáis aplicar en el día a día, ya que será importante de cara a futuro el comenzar con los cambios personales que se han revelado en esta lunación. ¿Vale? También he de mencionar que Lilith estuvo muy activa durante la luna llena. Lilith está en los primeros signos los primeros grados del signo de Escorpio y también hizo una oposición a Mercurio el día 13, con lo cual esto es como un movimiento muy importante que tiene que ver con las propias entrañas, ¿no? Es tal vez haberos enfrentado a vuestros miedos más profundos o a vuestras paranoias más profundas, a vuestras obsesiones más intensas, ¿vale? Entonces, el haberos dado cuenta de eso es algo muy importante que marca un antes y un después, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya traído una información muy reveladora este Mercurio durante este mes, ¿vale? Luego, el 15 de mayo tuvimos la cuadratura de Júpiter con los nodos, ¿vale? A ver, señalo aquí, fue días después, el día 15. Bueno, lo señalo aquí ya, así no muevo el gráfico. Aquí, ¿vale? Y aquí estaría el otro nodo, nodo sur. Entonces, Júpiter en cuadratura con los nodos, sobre todo Júpiter estando en Géminis, puede traer mucha dispersión. Júpiter, como ya he mencionado alguna vez, no es, no está en la mejor posición en Géminis, ya que puede traer como mucha, como algo de inseguridad en cuanto a lo que sé. Entonces, es bueno como para adentrarse en la información de una manera como más superficial, ¿no? Como por ejemplo, eh, para indagar en diferentes temas sin profundizar mucho, ¿no? Y que llegando, ¿no? Como a esa, o como que la diversidad me pueda ayudar a encontrar lo que más me gusta, ¿vale? Pero sí que es cierto que esa diversidad, si no tengo un centro en mí, si estoy como muy afuera, ¿no? Si mi tendencia es más em, a definirme a mí misma en base a lo que los demás opinen de mí,
Con lo cual Júpiter aquí en cuadratura con los nodos puede haber traído como muchas inseguridades y de repente a lo mejor verse enfrentado a no sé quién soy. No sé quién soy ahora mismo, no sé si lo que estoy haciendo está encaminado con mi visión de futuro, no sé hacia dónde voy en mi futuro y haber perdido un poquito el norte, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto siempre intento poner la parte positiva, constructiva, porque en el fondo todo eso lo que hace es que, por ejemplo, nos paremos a reflexionar y a pensar, con lo cual está bien. Y si siento que me pierdo y que de repente se me va todo, ¿no? Y entro en un estado de apatía y depresión, pues bueno, es un momento para buscar ayuda, por ejemplo, para leer libros de autoayuda y ver a ver por qué he caído, ¿no? Y por qué me he perdido. Y al final, todo camino de pérdida y de perderse es para volverse a encontrar. Con lo cual, puede ser un muy buen momento de que te hayas perdido porque en realidad eh, necesitas encontrar más información sobre ti misma o sobre ti mismo que estabas ignorando, ¿no? Entonces, bueno, todo acto de confusión o de inseguridad tiene una trascendencia mucho más elevada. Por lo tanto, alrededor del 15 de mayo, antes o después, fijaros a ver si habéis tenido o todavía estáis en un proceso que puede que puede haberlo desencadenado este aspecto, ¿vale? No os preocupéis, no es un aspecto que dura para siempre. De hecho, Júpiter en breve va a entrar en el signo de Cáncer, en concreto el día 9 de junio, con lo cual ya estamos ya entrando en breve en ese signo y aquí va a ser un cambio totalmente distinto, una energía que vamos a sentir mucho más en conexión. Esa dispersión que se ha podido sentir se va a disipar, porque Júpiter en Cáncer es es un tránsito bastante beneficioso para todos. Porque conecta mucho con lo que sería la parte de conectar a nivel más humano y más familiar y más de tribu y más de sentirse arropado y conectado. Entonces, a nivel social, colectivo, va a ser un tránsito que dura como alrededor de un año y algo más, ya que Júpiter tarda 12 años en dar la vuelta al zodíaco. Entonces, durante un año y algo es como que en vez de, con la diferencia de Géminis, que igual hemos tendido muchísimo a la dispersión y a buscar información por todos lados, quizás eso, ¿no? A estar como más hacia afuera más que hacia adentro, aunque se ha hecho el ejercicio de no estar tan hacia afuera. Júpiter, al encontrar, al volver, Júpiter en Géminis, al dejar de estar hacia afuera y el meterse hacia adentro, es una buena posición para haber conectado con el yo interno y el yo superior. O sea, de haber tenido diálogos con el yo superior, pues bueno, bastante divertidos quizás, ¿no? Ya que Géminis también es una energía divertida. Entonces, bueno, a partir de Júpiter en Cáncer vamos a buscar más esto, ¿no? La sensación de pertenecer, de estar más conectados y nutridos a nivel psicoemocional. También nuestras acciones hacia, ¿no? Como diría, hacia en base a la construcción de un futuro, ¿no? Como comunidad o como
seres sociales que somos, va a ser más a eso, ¿no? A tener una empatía mucho mayor, a sentirnos como que quizás cada paso que damos tiene ¿no? Desencadena algo que puede afectar a otra persona, con lo cual vamos a ser como quizás más cuidadosos a la hora de actuar, ¿no? También quizás tendamos más a proteger nuestro medio ambiente, nuestra familia, a nuestros seres queridos, la familia y las personas que son como familia, quizás ¿no? Vamos a sentir como más, estar más conectados de la forma que sea, ¿no? Y también hay una sensación de sentirnos como más abundantes y más cálidos desde adentro y eso lo que hace es que lo proyectemos hacia afuera. Entonces, bueno, son temas que van a estar bueno, a la orden del día de cara hacia un año, con lo cual también puede ser que las profesiones de, por ejemplo, nutrición, cuidados, eh, terapias emocionales, más de la conexión, ¿no? Y estar más como conectados, ¿no? Unos con otros y sentir el calorcito, ¿no? Pues quizás se empiecen a tener como una expansión mayor y las personas que ya las estén practicando, pues quizás pueden tener un crecimiento, sentirse, ¿no? Que realmente están empezando a ser más abundantes y que se están empezando a manifestar cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla esto. Luego, también ¿qué más? El día 20 tuvimos el Sol ingresando en Géminis, ¿vale? Ahora sí que voy a poner la carta un poco para que podamos ver. Y ya con el Sol en el signo de Géminis, Géminis es un signo de aire y hay como una tendencia a querer, bueno, empezar ¿no? a salir de la cueva, por ejemplo, ¿no? Eh, Quizás también, ¿no? A conectar con personas, a, ¿no? A tener como intercambios, ¿no? Y hacer como, no sé, más reuniones en el exterior, quizás empezar también, no sé, a lanzar talleres, no sé, a estar como más sociables. También a la unidad y con la apertura de la mente, ¿no? Sería lo que nos podría hablar del sol en signo de Géminis y también pues a hablar, ¿no? Y a hablar y a comunicar mucho más. Mercurio ya mañana día 26 estará en signo de Géminis también. Entonces, bueno, ya vamos a ver que nuestra comunicación y como que todo empieza a ir un poquito más acelerado a diferencia, ¿no? de este mes de Tauro, ¿no? O sea, de Mercurio en el signo de Tauro. El día 30 de este mes tenemos la conjunción del Sol con Mercurio y bueno, suele haber iluminaciones, revelaciones, mensajes como caídas de ficha cuando ocurre esta conjunción. Entonces, bueno, abriros al mundo cuántico y a ver qué conclusión o qué revelación o qué iluminación tenéis, ¿no? Alrededor de 29, 30 o 1 de junio. No sé, quizás si estáis esperando algún resultado o algún email o algo, ¿no? Entonces, a ver qué os puede abrir, ¿no? Esta conjunción. Luego también el día 17 de mayo, volviendo un poco atrás, el Sol hizo una conjunción con Urano días después
días después de la luna llena. Entonces esto también marcaba como un momento de quizás tener una revelación importante que tenía que ver, que era como la consecuencia de la liberación de la luna llena de algo, ¿no? Del patrón, de cuál era ese patrón, ¿no? O quizás cuáles eran las pautas, ¿no? A seguir, eh, algo, ¿vale? Entonces lo dejo ahí también para que podáis investigar. Y luego el día 24 ayer, tuvimos el Sol haciendo un trígono a Plutón, ¿vale? También lo tuvimos el día, a ver, el día de la... Ah, no, también mañana tenemos a Géminis haciendo ese trígono con Plutón. Entonces, bueno, todo está hablando de que a nivel personal se nos está invitando a una transformación. Es como que esto que se ha liberado en la luna llena del día 12 es algo que verdaderamente tenemos que hacer algo con ello y tenemos que empezar a, a diseñar, ¿no? Como esas pautas y a empezar con esos hábitos o esas rutinas que van a hacer que realmente podamos integrar ese cambio. Porque para integrar un cambio no basta solo con haberse dado cuenta de que algo tengo que cambiar, tengo que crear una estrategia, tengo que crear un plan y tengo que tener una serie de hábitos y una serie de rituales y de acciones que vayan a la par y vayan a favor de ese nuevo cambio. Entonces, bueno, todo eso nos invita a tener que ir dejando atrás todas esas actitudes, comportamientos, hábitos, personas, trabajos, situaciones que ya no pertenezcan a esa nueva versión de mí misma. Entonces, aquí es un planteamiento de empezar a dejar ir, por ejemplo, si siento que, por ejemplo, quiero dejar el café o que quiero dejar de fumar, pues eh, bueno, voy a intentar crear ¿no? un planning para que las horas en las que sienta que tenga esas ganas de tomar ese café o de fumarme ese cigarro, pues voy a hacer otra cosa diferente que me guste y que me haga olvidarme de querer fumar o de querer tomar ese cigarrillo. Entonces, bueno, cada persona intentar encontrar cuál es esa mini sustitución, ¿vale? Pero que sea algo equilibrado y que sea algo sano para la conciencia, ¿vale? Porque estamos en unos tiempos muy sensibles. Hemos hecho un cambio a nivel colectivo, porque el cambio no solo se ha vivido a nivel personal, sino que todas las personas hemos vivido cambios y esto crea un cambio, un salto cuántico en el colectivo que abre una nueva línea de tiempo en cuanto a la sociedad. Entonces, bueno, es muy sensible ¿no? El camino en el que estamos ahora mismo andando. Entonces, para que podáis tener esto en cuenta, ¿vale? Luego mañana tenemos mañana no, el día 27, bueno, sí, mañana por la noche, el día 27 de mayo a las 5 de la mañana, hora España, tenemos la luna nueva en el signo de Géminis. Voy a ponerla aquí. Vale, más o menos. Tenemos aquí la luna nueva en el signo de Géminis. Uy,
Y es una luna nueva que estará también en conjunción con Mercurio. Entonces, bueno, lo que comentaba, vamos a ver qué información nos llega, porque sin duda vamos a tener una revelación importante si hemos hecho el trabajo de ir liberando e ir soltando e ir observando cuáles son esos cambios que tenemos que hacer. Y bueno, aquí probablemente se nos abra ese, ¿no? Se nos vislumbre quizás el camino o, ¿no? O una revelación, ¿no? Una imagen o algo que tenga que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es esa dirección, ¿no? O cuál es eh, eso que quiero comenzar o si quiero estudiar esto o lo otro, ¿no? A lo mejor puede ser que tengamos esta duda y que de repente pues veamos esa imagen o que tengamos que mudarnos o que tengamos que empezar con algo nuevo, no sepamos cómo, pues aquí tener como de repente la revelación. Como estará también en trígono hacia Plutón, Plutón estando retrógrado en el signo de Acuario, probablemente es algo que ya, que ya sabéis, o sea, que ya sabíais. Lo que pasa que a lo mejor pues es como la confirmación, ¿no? O tener la claridad y tener como el peso de la confianza en cómo hacerlo, ¿no? Eh, bueno, ya me iréis contando, ¿vale? Porque es una luna nueva con mucho poder de transformación y si lográis como hacer ese trabajo, ¿no? De introspección y ver cuál es ese camino, realmente, bueno, podéis como moldear vuestra realidad en base a eso que queréis, a esa nueva forma en la que queréis veros convertidos de aquí a 6 meses, ¿no? Porque Plutón es el planeta de la transformación y la metamorfosis. Y bueno, si sabéis utilizar esa energía de transformación, soltando lo viejo y liberándoos de las pautas tóxicas, ¿no? Y las que os mantienen ancladas al pasado, podéis utilizar la energía de Plutón para eh, rendiros y entregaros al cambio. Entonces, puede ser muy, muy transformador, ¿vale? Luego mañana, no, el día 1 de junio tenemos una conjunción de Venus con Quirón. Venus está prácticamente todo el mes en el signo de Aries, con lo cual este mes ha sido como el ir adelante a por todas, el atrevernos a hacer cosas, ¿no? Que quizás habíamos estado como más un poco dentro de la cueva, ¿no? Lo como comentaba durante los primeros meses del año, eh, sobre todo porque Venus también ha estado retrogradando y en la fase post-sombra, ¿no? Y haciendo aspectos como bastante desafiantes con Saturno y con Neptuno. Entonces, al haber estado trabajando mucho en la parte del amor propio y las relaciones y qué tipo de relaciones me acompañan y cuáles no. Bueno, durante este mes ha sido como el venga por todas, vamos a por ello, trabajar mucho en la autoafirmación, en quién soy yo ahora y me atrevo, ¿no? A mostrarme y a, bueno, pues aceptar el cambio y a llevarlo de una manera muy entusiasta, ¿no? Entonces, Venus, el día 1 de junio, hace esta conjunción con Quirón y quizás lo que nos está aportando es una sanación, ¿vale? Quizás el contacto con realmente darnos cuenta de eh, he sanado algo, ¿no? He sanado algo y ya está, ¿no? Es como que dejamos esa puerta atrás y comenzamos a partir de ahora renovada, porque en unos días después, el día 6 de junio, Venus entrará en Tauro. Y Venus en Tauro
es un lugar, ¿no? Igual que en el signo de Libra, Venus en Tauro está en su signo, y Venus en Tauro es una forma de conectarse con el bienestar y bueno, y con saber qué es lo que merece, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos trae esta conjunción de Venus con Quirón. Y si, bueno, si todavía sentimos que no es sanado, al menos que nos dé las claves de qué es lo que he de hacer, ¿no? Para sanar. Y durante el tránsito de Venus por Tauro, en el mes de junio, darnos lo que necesitamos para alinearnos con nuestro femenino, ¿no? Y con nuestro bienestar mental, emocional, físico y energético. Entonces, bueno, este es el resumen del mes de mayo y de principios de junio. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Un placer y hasta la próxima.